Hola, buen día con todos. Mi nombre es Piro Becerra Pastor, abogado especialista en Derecho del Consumidor, Derecho de la Competencia, que en realidad abarca principalmente las materias del INDECOPI. Y lidero un estudio de abogados eh, Becerra y Pastor, que nos encargamos de ver principalmente justamente la materia de Derecho en la Competencia, que no es otra cosa que las áreas de competencia, en este caso, de la institución del INDECOPI. En principio, agradecer a la Asociación de Egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, que es mi alma mater también, la cual me honra en representar también. Recibí la invitación para poder dar unas pequeñas charlas, por decirlo así, respecto de un tema en específico, que en este caso es el sistema de protección al consumidor en el Perú. Si bien es cierto, es un tema que considero muy genérico, muy abierto, voy a tratar de poder ser lo más breve posible, porque soy consciente de que el tiempo que tenemos es muy escueto y si este campo del derecho, que si bien es cierto es de una manera relativamente nuevo, merece muchas horas de estudio para comprenderlo, digamos, en su totalidad, por decirlo así, ¿no? Entonces me gustaría, en principio, dar a conocer una serie de preceptos, conceptos básicos, para de esta manera ir aterrizando en, en cómo se ha gestado, o cómo se gesta, o cómo se llega a dar el sistema de protección eh, al consumidor en el Perú, ¿no? Una vez que tengamos claro algunos conceptos, me gustaría poder pasar a dar un poco cómo es el desarrollo en el campo procedimental, ya desde el punto de vista en la transición desde en la relación de consumo, que es la relación directa con el proveedor, y posteriormente ya lo que serían los procesos contemplados en la normativa por el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que es el mismo que es de competencia del INDECOPI, ¿no? Entonces, a grosso modo, vamos a tratar de poder eh, resumir unos conceptos para poder de alguna manera dar una transición y poder terminar con cuáles las etapas y el tema procedimental de cómo se gestiona un reclamo o una denuncia administrativa propiamente dicha. Cuáles son los caminos, en este caso, tiene el consumidor para poder defender y cautelar sus derechos como tal, ¿no? En principio, considero importante que todos sepamos, valga la redundancia, cuál es la importancia de este derecho del consumidor. Toda vez desde que nosotros nos despertamos, asumimos relaciones de consumo al día a día, ¿no? Desde el momento que uno va a comprar el pan, desde el momento que uno utiliza el transporte público, o desde el momento que hasta que uno se levanta y prende la luz, indirectamente ya estamos inmersos en relaciones de consumo, ¿no? De ahí la importancia que tiene el derecho del consumidor, dado su versatilidad, ¿no? Es un derecho que indirectamente está casi en gran parte del día a día, ¿no? El día a día de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces sería necesario empezar por desarrollar algunos conceptos, como por ejemplo, ¿qué es un consumidor y qué es un proveedor? ¿No? En este caso vamos a acogernos a los preceptos que nos da el Código de Protección y Defensa del Consumidor, para a partir de ahí poder hacer una menor síntesis de qué es lo que nos quiere decir la norma para cada uno de estos conceptos que se les atañe, ¿no? Bueno, ¿qué es un consumidor? ¿No? Es aquella persona natural o jurídica que adquiere en el mercado bienes o servicios para su uso propio o para el entorno familiar, ¿no? Ahí entra a tallar una diferenciación respecto de quién es considerado consumidor final, que es lo que recoge el código actualmente vigente, ¿no? Porque si bien es cierto, dentro del concepto de todo aquel que adquiera en el mercado bienes o servicios, eh, podría entrar cualquier persona sin ninguna condición, o del otro lado, cualquier persona jurídica que adquiera un producto o servicio sin ninguna condición. Sin embargo, el código prevé algunas limitaciones, por decirlo así. Respecto de las personas naturales, o
entre naturalezas jurídicas, una de las condiciones es de que sea para un uso personal o de su entorno, ¿no? Por ejemplo, yo compro un televisor para mi casa y obviamente tengo mi familia y no solo yo lo voy a usar, sino para ese entorno, ¿no? ¿Por qué hago este ejemplo? Porque distinto sería que una persona tenga una bodega y adquiere productos de una persona X, ¿no?, que le provee, y yo tenga una diferencia o un conflicto del consumo y pueda, digamos, acudir al Indecopi y decirle, oye, no me vendió completo, ¿no? O le di tal o me dio un producto vencido. Entonces, ¿cuál es la limitación que en este caso pone la norma? Es de que no pertenezcan al mismo giro de la actividad, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el restaurante y tengo un proveedor que me vende, pues, el pollo, la carne, ¿no? Entonces, al ser de mi mismo giro, estoy actuando como un intermediario. Entonces, en esos casos, la norma no le da la calidad de consumidor final y, por tanto, no sería o no sería atendido, en este caso, en la institución que es el Indecopi, que es la institución encargada de resolver conflictos de consumo. Entonces, encontramos ahí el primer límite, ¿no?, respecto a lo que son consumidores. Ahora, como lo mencionamos hace un momento, la norma no solamente le da la condición a las personas naturales, sino a las personas jurídicas, pero ahí también existe un límite, ¿no? No todas las personas jurídicas son susceptibles de ser consumidores finales. Son aquellas microempresas que también arrastren la condición de que no formen parte del mismo giro de la actividad. Entonces, si hay una MIPE, en estricto no sería consumidor final, porque digamos que la microempresa tiene algunas características, que una de ellas es la que el Indecopi normalmente pide como para establecer esa condición, de que presenten su volumen de ventas, en la cual no debería superar de 150 UITs, ¿no?, como declaración de renta neta anual, ¿no? Entonces, esos digamos que son algunos parámetros que la norma pone para poder delimitar quiénes son consumidores. Del otro lado, quiénes son proveedores, ¿no? Proveedores son todos aquellos que ponen o venden o suministran en el mercado productos o servicios de manera habitual, ¿no? Esta palabra habitual es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que demostrar de que de manera constante me dedico a esa actividad. Por ejemplo, yo mañana quiero poner en venta mi carro, ¿no? Agarro esta plataforma que es tan usada hoy en día, que es el Marketplace, que viene en la plataforma del Facebook, y quiero vender mi carro. Entonces, ahí seré un proveedor. Está claro que no, porque no es una actividad que yo haga de manera habitual ni constante, sino que por azares del destino, bueno, yo ya no quiero seguir manteniendo ese carro y lo estoy vendiendo, así como podría vender mi casa o una laptop que ya no uso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quiénes son proveedores? Son aquellas personas naturales o jurídicas, agentes en el mercado, que ponen a disposición en el mercado productos o servicios de manera habitual, ¿no? Entonces, ya teniendo claro estos dos conceptos, ya pasaríamos a desarrollar qué es una relación de consumo, ¿no? Entonces, justamente es la mezcla de estos ambos actores, ¿no? Es donde a un lado exista un consumidor que contraiga, que adquiera en el mercado bienes y servicios, y del otro lado un proveedor que ponga a disposición o venda en el mercado bienes o servicios de manera habitual. Entonces, rápidamente, para identificar dónde hay una relación de consumo, hay que hacerse mínimamente esa pregunta. En este caso, ¿existe relación de consumo? Entonces nos pondremos en los supuestos de ver si una parte o un elemento entre las partes que materializa la relación de consumo tengan todos los requisitos de ser un consumidor, o de otro lado, tengan todos los requisitos que la norma les prevé para ser un proveedor. Entonces, cuando estas partes existan, ya se ha materializado una relación de consumo, donde un consumidor va al mercado a adquirir bienes y servicios, y donde un proveedor pone a disposición en el mercado bienes y servicios a cambio de una contraprestación, ¿no? Obviamente esta relación de consumo
genera obligaciones y derechos, ¿no? Que es donde comienza a tallar el sistema de protección al consumidor. Existen dos palabras claves, al menos yo considero clave. Entonces nos pondremos en los supuestos de ver si una parte o un elemento entre las partes que materializan la relación de consumo tengan todos los requisitos de ser un consumidor, o de otro lado, tengan todos los requisitos que la norma les prevé para ser un proveedor. Entonces, cuando estas partes existan, ya se ha materializado una relación de consumo, donde un consumidor va al mercado a adquirir bienes y servicios, y donde un proveedor pone a disposición en el mercado bienes y servicios a cambio de una contraprestación, ¿no? Obviamente esta relación de consumo genera obligaciones y derechos, ¿no? Que es donde comienza a tallar el sistema de protección al consumidor. Existen dos palabras claves, al menos yo considero claves, para poder entender básicamente o tener, digamos, los principios rectores de la protección al consumidor, que en este caso vendría a ser la idoneidad o el deber de idoneidad, que no es otra cosa que de manera muy sabia el código lo ha redactado, ¿no? Como la correspondencia entre lo que el consumidor adquiere y lo que efectivamente recibe, ¿no? De acuerdo a su naturaleza, o sea, la naturaleza del producto o la naturaleza del servicio prestado y a las condiciones pactadas o acordadas, ¿no? Entonces, en esa premisa siento yo que entra casi todo, ¿no? Y lo digo sabiamente porque si uno hace un juego entre premisa y poner el producto mediante, digamos, este juego de palabras, se entiende muy bien qué es lo que uno quisiera o qué es lo que uno desea cuando uno adquiere bienes o servicios en el mercado, ¿no? Según la actividad, ¿no? Por ejemplo, si yo mañana compro o adquiero una bicicleta, mínimamente, según su naturaleza, lo que yo quiero es para echarla a andar, ¿no? Para poder pedalear y poder transportarme, ¿no? Entonces, si esta bicicleta no tendría cadena, no cumpliría con su finalidad. Entonces vendría a ser un producto inidóneo, ¿no? Entonces es la correspondencia entre lo que uno adquiere y lo que efectivamente recibe. Entonces este juego de palabras, ya cuando uno se va adentrando en el sistema de protección al consumidor, termina siendo muy determinante y muy simple para poder, de alguna manera, ponerte en el supuesto y rápidamente determinar si tiene pie o no tiene pie algún reclamo o alguna denuncia, ¿no? Que uno quiere hacer ante la insatisfacción, sea de un producto o sea de un servicio, ¿no? Y la otra es el deber de información, ¿no? Una cosa es la inocuidad, la idoneidad del producto en sí mismo, que no es otra cosa que ver para qué fue diseñado, para qué fue creado, cuál es su finalidad. Y la otra es la información, ¿no? Que el código lo señala como un deber de información, un deber de parte del proveedor, en la cual tiene que haber una información veraz, una información oportuna y una información relevante, ¿no? Entonces, esos tres factores son importantes porque una información veraz tiene que ser obviamente adecuada a la verdad, oportuna, porque de nada me sirve tener una información cuando ya me vendiste el producto, ¿no? Y relevante ya respecto de qué necesito yo, al menos como información básica, que conozca el consumidor para que éste decida adquirirlo o no, como digo, sea producto o servicio. Entonces considero de que estos son los elementos básicos para poder de alguna manera aterrizar y poder tener al menos a ciencia cierta qué corresponde o en qué situación correspondería irnos ante un conflicto de consumo y por ende, cuando esta contingencia exista, identificar plenamente quién es la autoridad competente. Que en este caso es el INDECOPI, ¿no? Entonces, ¿quién se encarga de atender aquellos conflictos de consumo a través de su Comisión de Protección al Consumidor? Muchas personas creen que el INDECOPI es solamente derechos del consumidor. Pues no, el INDECOPI tiene muchas direcciones, muchas comisiones. Dentro de sus principales está obviamente la Comisión de Protección al Consumidor, que tiene dos órganos, ¿no? El órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos, la comisión
y por último, jerárquicamente, la Sala de Protección al Consumidor. Pero sin embargo, esta no es la única materia. Así atienden materias como de propiedad intelectual, de defensa de la competencia, procesos concursales. Dentro de la propiedad intelectual está signos distintivos, registro de patentes e invenciones. Y así hay subdivisiones y direcciones que forman parte de la organización en su conjunto como institución. Es el INDECOPI, ¿no? Entonces, ¿quién se encarga de atender aquellos conflictos de consumo? A través de su Comisión de Protección al Consumidor. Muchas personas creen que el INDECOPI es solamente derechos del consumidor. Pues no, el INDECOPI tiene muchas direcciones, muchas comisiones. Dentro de sus principales está obviamente la Comisión de Protección al Consumidor, que tiene dos órganos, ¿no? El órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos, la comisión y por último, jerárquicamente, la Sala de Protección al Consumidor. Pero sin embargo, esta no es la única materia. Así atienden materias como de propiedad intelectual, de defensa de la competencia, procesos concursales. Dentro de la propiedad intelectual está signos distintivos, registro de patentes e invenciones. Y así hay subdivisiones y direcciones que forman parte de la organización en su conjunto como institución. Entonces, a partir de eso, ¿no? Tenemos el tiempo muy escueto, que creo que ya se está terminando, pero a ver, rápidamente enumerar cuáles son los pasos a seguir ante un conflicto de consumo, ¿no? En principio, el Código de Consumo ha puesto a disposición de los consumidores una herramienta que es el libro de reclamos, que es una herramienta directa para cual el proveedor pueda tener de primera mano cuál es la incomodidad, la queja, la insatisfacción del cliente y pueda darle de manera directa una respuesta o una solución alternativa a este conflicto que ha desarrollado esta relación de consumo. Para eso tienen un plazo de 15 días hábiles, bueno, según la norma que cambiaba, antes era 30 días naturales, hoy en día son 15 días hábiles y antes contemplaba la prórroga en el último día, ahora este plazo ya no contempla prórrogas. Hay dos tipos o hay dos ítems en el libro de reclamos, una es la queja, que es respecto del trato, y otra es el reclamo, que es básicamente sobre el producto o servicio respecto del que ha sido contratado. Si efectivamente no surte efecto o el consumidor no llega a tener una solución adecuada a la problemática planteada en el reclamo, ya tiene la alternativa de poder acudir al INDECOPI, que es el órgano competente para resolver conflictos de consumo. Y en este caso tiene dos alternativas. Una es el reclamo, que digamos es una vía amigable para poder invitar a las partes a ponerse de acuerdo. En este caso, digamos que el INDECOPI no hace un pronunciamiento de fondo, no despliega propiamente dicho su potestad sancionadora, pero según la normativa, sí contempla una multa en caso llamen a una audiencia de conciliación y la parte proveedora no asista. Y la otra es ya el procedimiento sancionador, ¿no? El procedimiento administrativo sancionador, que como dije hace unos momentos, tiene principalmente dos vertientes. La diferencia es principalmente por la cuantía de la pretensión. Aquellas cuantías que son menores a 3 UITs son de competencia del órgano de procedimientos sumarísimos, y aquellas competencias que son mayores a 3 UITs son competencia de la Comisión de Protección al Consumidor. En ambos casos, como en todo procedimiento administrativo sancionador, existe pluralidad de instancias. Entonces, si un proceso inicia en el procedimiento sumarísimo, podrá subir en apelación a la comisión. Y si un procedimiento inicia en la comisión, sea por la cuantía o por algunas materias específicas que la norma contempla, podrá subir en apelación a la Sala de Protección al Consumidor, que queda en este caso en la sede central en Lima. Básicamente, la dinámica de este procedimiento empieza con la imposición o la acción de una denuncia administrativa que contiene una serie de requisitos, principalmente la narración de los hechos, el petitorio, identificación de la infracción, ¿no? Y procede una etapa de descargos, donde le corren traslado a la parte denunciada. Posteriormente, se nos corre traslado a nosotros para poder hacer un derecho a réplica. Durante este curso de este procedimiento, el INDECOPI puede requerir a las partes requerimientos de información en cuanto tenga elementos de convicción para poder finalmente emitir una resolución final que pone fin a una instancia, ¿no? Que como bien hemos dicho, puede ser materia de apelación en una segunda instancia en la cual se correrá traslado de la apelación a la otra parte y también tendrá derecho a hacer un derecho a réplica, y donde el INDECOPI también en cualquier oportunidad podrá pedir información relevante que considera para poder emitir una decisión. De manera oficiosa también el INDECOPI puede dar alternativas a través de una audiencia de conciliación, o las partes pueden solicitarla para poder citarlas a una audiencia de conciliación y las partes puedan plantear alternativas
o propuestas conciliatorias y puedan poner fin al procedimiento a través de la conclusión anticipada.